ya comenzamos con el abogado y hoy día con un tema trascendental para nuestro país. Muchos jóvenes cada año egresan de la educación en el colegio con una gran alegría, están pensando qué es lo que van a estudiar en la universidad y sin embargo esa felicidad viene de la mano con el crédito con aval del Estado, el famoso CAE, que sin ir más lejos los endeuda por 20 años. De eso vamos a estar conversando hoy día, tema país, en nuestro programa. Y si te quieres comunicar con nosotros, así lo puedes hacer. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y con este fuerte aplauso vamos a recibir a Ricardo Ibáñez, por supuesto, de Defensa de Deudores. Gracias, mi querido Ricardito. ¿Cómo está? Lo voy a saludar. Hoy día que está muy lindo con su corbata roja. Y también estamos con Juan Pablo Rojas del Movimiento Deuda Educativa, que también lo saludamos y lo recibimos con mucho afecto y con mucho cariño. Tema país que ha estado presente en todo lo que han sido las conversaciones en distintos medios de comunicación, yo diría que desde siempre, pero sobre todo en el último tiempo. Y cuesta creer que una persona que sale del colegio, que está contento, que finalmente es adulto y que está pensando en qué va a trabajar, qué va a estudiar, a qué se va a dedicar, la mayoría de ellos se endeudan a partir de ese momento por cerca de 20 años. ¿Cómo continuamos? De una u otra manera, Kichi, toda esta gran parte del estallido social que estamos teniendo, de una u otra manera, tiene su génesis, su origen en el endeudamiento. Absolutamente. Hablamos de los estudiantes, endeudamiento. Hablamos del adulto mayor, de la insuficiencia de las pensiones, endeudamiento. Hablamos de la salud, la enfermedad genera deuda. Hablamos de la fuerza laboral productiva de nuestro país, que según propias declaraciones del presidente del Banco Central, al menos un 20% está sobreendeudado. Yo creo que se queda corto, pero es la estadística que entrega él. Entonces, cuando vemos que entramos en un ciclo de endeudamiento que parte, como se da la infografía, a los 18 años nos tenemos que endeudar para estudiar. Cuando vemos que a los 30 años, ya que tenemos una situación económicamente estable, algunos con una carrera profesional terminada, con un oficio, con un trabajo estable, nos prestan plata para comprar un auto, con un 60 cuotas, 35 años. A los 35 años nos podemos comprar una casa con estos créditos a 30 años, millennials, crédito que sacó un banco a 40 años, terminamos los 65, 70 años, estamos toda la vida pagando deuda. Y claramente, lo conversamos con Juan Pablo, parece irrisorio que las bancas le presten plata a un crédito de 1.500 UF promedio, en el fondo 1.500 UF promedio, a una persona que tiene 18 años. Eso te quería preguntar, Juan Pablo, para la gente que tal vez desconoce el monto concreto, ¿cómo funciona hoy día? ¿Cuántos jóvenes deben recurrir al CAE para poder estudiar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como movimiento es muy importante poder difundir el trabajo que hemos hecho durante 6 años sobre la problemática real, social que existe hoy día con el crédito con aval del Estado y otros créditos universitarios. Hoy día, claramente, ustedes lo dicen muy bien, la gran mayoría de los jóvenes que acceden a la educación superior año tras año, tenemos que recurrir a estos inventos financieros que se nos disfrazan como beneficios sociales, pero que terminan siendo créditos bancarios dantescos, dañinos, con menos derechos que los que tendría un crédito común y corriente si tú lo pudieses sacar en el banco. Eso quiero que me expliques todo eso. A ver, lo que decía Ricardo es cierto, es ilógico que un banco le preste millones de pesos a un joven que no tiene trabajo, que no tiene casa, que ni siquiera tiene acceso a fuentes laborales. Entonces, lo que se hizo con el crédito con aval del Estado, nosotros lo hemos catalogado como un verdadero crimen social. Y un crimen social porque mató a toda una generación de jóvenes que hoy día no están entrando a estudiar artes, no están entrando a estudiar literatura, no están entrando a estudiar teatro, carreras que se necesitan dentro de un país para poder sacar adelante la cultura, la educación, ¿no es cierto? Porque no son rentables, porque después no hay campo laboral, no tienes trabajo para poder pagar millones de pesos, 25 millones de pesos promedio que sale el joven ya en sus espaldas. Eso quería decirte, o sea, ¿Tú te imaginas ahí qué chilo que es terminar una carrera universitaria a los 24, 25 años y salir con una deuda de 25 millones de pesos? Lo encuentro, pero terrorífico. Con un ingreso promedio que hoy día tenemos en Chile, bien sabemos que los ingresos están por el suelo. O sea, sabes ya debiendo, entendiendo que una carrera promedio, su primera pega son 500.000 pesos líquidos. ¿De cuánto estás hablando que sales debiendo 50 veces tu primer sueldo? Por 20 años. 20 años, no, es terrible. Bueno, por 20 años. De fomento. Eso quería saber. Por ejemplo, tú sales, egresas, estudiaste 5 años tu carrera, tienes un sueldo de 500.000 pesos, pongámosle. ¿Cuánto empiezas a pagar el primer mes?
desde que consigues trabajo, desde que egresas, ¿cuánto pagas mensual y por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si entre medio no puedes pagar? Es súper importante tu pregunta porque lo que hoy día los jóvenes no saben es que el crédito con aval del Estado acumula intereses desde el día 1 que tú estás firmando el crédito y estás los 5 años acumulando intereses mientras estás estudiando. Mentira. Tú egresas, ni siquiera te titulas, tú egresas y empiezas a contar 18 meses de gracia. A los 18 meses empieza la primera cuota sagrada que el banco te va a cobrar. Si tú no pagas esa primera cuota y se te acumulan 4 meses de no pago, el banco va a utilizar un mandato en blanco que contiene los contratos bancarios que firmaron niños de 18 años. Un contrato en blanco que permite que el banco llene pagarés en nombre del deudor por un monto que nadie conoce más que el banco. Eso nosotros lo hemos denunciado a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que se creó el año pasado y se determinó que existen efectivamente cláusulas abusivas de acuerdo a lo que dice la ley. En ese momento, cuando el deudor es demandado y muchas veces ya cuando es notificado de este juicio ejecutivo en su contra, en la casa de los papás, porque recordemos que no tienes casa, ahí recién toma la persona, el deudor, conciencia del problema real que tiene. Está en DICOM por millones de pesos. O sea, imposible encontrar trabajo. Y muy difícil encontrar trabajo, arriendo. ¿Quién te arrienda en un DICOM? Y judicializado con riesgo los bienes muebles del domicilio de los papás. Entonces, ahí recién sabemos de cuánto es la deuda y se le viene el mundo encima al muchacho que no tiene trabajo o que por algún motivo no puede terminar su carrera. Entonces, el problema... Eso te quería preguntar, Juan Pablo, yo, disculpe que te interrumpa, no sé si manejas la información, pero porque entiendo que tú sales debiendo CAE, termines o no termines la carrera. Sí, claro. ¿Y qué porcentaje de deudores del CAE no logró terminar su carrera? Mira, alrededor del 30% son desertores. ¿Ya? Perdón, ¿y deben la carrera completa? O sea, no la carrera los que alcanzaron Los que alcanzaron a estudiar, perfecto. En UEFs y que va subiendo, con la cláusula subiendo, de aceleración, con los intereses penales. O sea, le genera una deuda profesional a una persona que no tiene un título profesional. O precariedad laboral. O precariedad laboral. Absolutamente. Entonces, que están trabajando con el sueldo mínimo, debiendo millones de pesos como si fuesen profesionales. Y eso es lo que nosotros durante 6 años le hemos dicho al Estado de Chile, que se tienen que hacer cargo. Y se tienen que hacer cargo porque el CAE, y así lo confirmarán todos los estudiantes que vemos en las universidades, cómo pegan estos afiches, la comisión ingresa, que depende del Ministerio de Educación, y te señalan, postula al beneficio. Por favor, si esto no es ningún beneficio, no, yo conozco es un crédito bancario. Angustiadísimos. No, y aparte, a ver, si tú me preguntas desde el punto de vista 15, ético, si fuese un beneficio, yo creo que con que ya sea en UEF la reajustabilidad, porque esto no era separar plata. Claro. O sea, si fuese un beneficio no tiene lucro. Entonces, ok, uno podría entender de que esto no debiese, la plata tampoco se puede desvalorizar, ok, que fuese en UEF. Pero si es UEF más interés, claramente... Claro, o le quitáis la UEF o le quitáis el interés, por ejemplo. Mira, la prescripción, que ese es un tema súper interesante, la fórmula al alza entre los jóvenes para eliminar la deuda del CAE. ¿Qué significa esto, Juan Pablo? Mira, a ver, nosotros hemos buscado distintas alternativas de solución durante estos 6 años para poder, y lo voy a decir de frente a la Cámara, evadir las deudas del CAE, porque para nosotros corresponden a deudas ilegítimas que se generan a través de un derecho social como es la educación. Y dentro de esto, y esto lo hemos tenido que hacer porque los políticos han hecho oídos sordos hasta ahora que se están levantando la gente en las calles a hablar sobre la condonación. La misma gente que hoy día políticos salen en la tele a hablar sobre condonación durante 6 años que les tocamos las puertas, se cerraban absolutamente a hablar del tema y demostrándoles que era un tema totalmente necesario para poder sacar adelante a toda esta generación de jóvenes que están muertos financieramente. Porque recuerda que, disculpa, Juan Pablo, que si tú no pagas el CAE, tú caes en DICOM como si no pagaras un crédito de consumo. Y de ahí no consigues trabajo, nada. Bueno, lo que hemos buscado hacer, justamente con lo que dice Ricardo, presentamos un proyecto de ley que nace desde nuestro movimiento que le hemos bautizado el Chavo DICOM, que fue aprobado en el Senado, ahora el día lunes pasado se empezó a discutir en la Cámara de Diputados y que busca eliminar a todos los deudores educacionales del DICOM por ley. Pero mientras esto no sea ley, vamos a tener que seguir lidiando con las fórmulas para poder liberar a los deudores del DICOM, de los boletines comerciales, y ahí tenemos la fórmula de la prescripción, que no es otra cosa que obligar al banco a que te demande, cuando el deudor cae en morosidad, obligarlo a que llene los pagarés y evadir la notificación judicial por 1 año para luego alegar la prescripción de esos pagarés, porque vale decir también que la ley 20.027, que es con la que se crea este crédito en el año 2006, a manos de Ricardo Lago, Sergio Vitar y otras personas más, señala en uno de sus artículos que las deudas del CAE no prescribirán. O sea, hoy día las deudas del CAE no prescriben, al igual que los delitos de lesa humanidad en Chile.
Y eso para nosotros es totalmente vulneratorio a derechos de jóvenes. Si fuera un beneficio, prescribirían. Si fuera un beneficio, no tendrían interés. Si fuera un beneficio, no estarían en UF. O sea, caer en el ilógico de que yo puedo matar... No tendrían DICOM. Caer en el ilógico de que yo puedo matar a una persona en Chile y ese delito va a prescribir. Y que la deuda que contrae un cabro chico, discúlpame la expresión, que contrae un cabro chico de 18 años no prescribe, es una vergüenza. Es algo que debería avergonzarnos como país. O sea, espérate, y además está en DICOM. O sea, ¿por qué no dice la letra chica y no estarán en DICOM? Todo esto genera que en el fondo se arme un tremendo mercado. Porque hoy día los jóvenes, no, dicen que no, los millennials hoy día no quieren tener casa. No, no es que no quieran tener casa. Muchos millennials hoy día no tienen acceso, porque en el fondo tú sales de la universidad o sales de un centro de formación técnica con una deuda que ya no puedes pagar que te tiene el DICOM. Pero Juan Pablo, ¿cuál es la propuesta de usted para solucionar esto? Mira, a ver, lo primero que queremos hacer es que hoy día si es que la clase política que nos endeudó a través de estos negocios disfrazados de beneficio social, quieren realmente conversar sobre condonación, lo primero es que se junten con nosotros los afectados. Nunca más volver a negociar entre ellos porque ya sabemos lo que pasa y lo vimos en las calles. La gente se enfada, se enoja con todo derecho. Lo primero que queremos hacer y le pedimos al gobierno es que se congelen los créditos, que se congelen a peso, que sea eliminado la UEF en el caso del crédito conal del Estado y las UTM en que se calculan los créditos del Fondo Solidario, que es otro crédito dañino que se endeudan jóvenes a través de las universidades estatales. Y de ahí empezar a conversar. Y que la condonación sea pareja para todos, no dividir por sectores. Hoy día lo que sectores de derecha como Renovación Nacional y la Democracia Cristiana también se están abriendo a conversar es que la condonación sea para quienes hoy día hubiesen tenido gratuidad bajo la lógica de Michelle Bachelet. Y ese porcentaje de... para términos de refrescar el concepto, la gratuidad, ¿a quiénes afecta? A los sectores, a los que tienen más desposeídos, pero hoy día aquí el crédito se le entregó a todos. Hasta cierto año se le entregaron a los quintiles más desposeídos. Sí, después ahora a todos. No, se abrió el mercado. Se abrió el mercado, explotaron las universidades. Obvio, será medio negocio. Crecieron y se abrió el mercado, el negocio, el tremendo mercado bancario, en donde hoy día hay 7 bancos que a destajo endeudan a través de estas cláusulas abusivas que tenemos ya comprobado que existen dentro de los contratos a muchos jóvenes. Ya, pero quiero hacer una pregunta. Y péguenme. ¿Idea mía o discúlpame, Kichi, ¿idea mía o hubo una sentencia judicial que declaró que las cláusulas eran abusivas? Todavía no. Nosotros presentamos... pero se acogió a tramitación una demanda colectiva. Hay 6 demandas colectivas, pero en paralelo, bajo estas denuncias, el año pasado, el año 2018, me personé en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pusimos antecedentes de la Cámara, que tiene un rol fiscalizador, estos graves hechos. En base a estos graves hechos se creó una comisión especial investigadora en donde tuvieron que ir todos a declarar. Ricardo Lagos, dicho sea de paso, los ministros de Educación de la época, el superintendente de banco. Lo mínimo. Todos. Y en las conclusiones que evacúa este informe final de la comisión se señala que efectivamente existen cláusulas abusivas de acuerdo a lo que dice la ley del CERNAC financiero, pero el Servicio Nacional del Consumidor, y desconocemos el motivo real por qué no lo hizo, nunca se ha hecho cargo de esto, nunca ha salido a defender hoy día a 1 millón de jóvenes que tienen el crédito conal del Estado, lo cual para nosotros nos parece totalmente rarísimo. 1 millón de jóvenes sí, a matrícula este año. 1 millón de... Ahora, escúchame. Mientras no haya educación gratuita, universitaria, para todos, etc., ¿existirá la posibilidad de que el CAE sea viable siempre y cuando no tenga intereses, no esté en UEF, no esté en DICOM? O sea, ¿o habrá otra manera financiera que uno pueda lograr poder estudiar? Porque si sacamos el CAE, que es malo, ¿cómo van a estudiar los jóvenes? Que es igual de malo, o no sé si es igual o más, o... Mira, dentro de las políticas públicas que se han venido desarrollando en base a financiamiento de educación superior en los últimos 30 años, recordemos el tremendo crédito Corfo, que es antecesor al crédito CAE, en donde gente perdió sus casas, luego el crédito canal del Estado. Ahora se está proponiendo un nuevo crédito que saca la banca, que ya está totalmente demostrado que la banca cometió ilegalidades, sacar a la banca como para salvarlos un poco, van a insertar una sociedad anónima similar a Transantiago y al Metro, que no tenemos claro quién la va a administrar, y ese es el nuevo crédito que se quiere formar. Ahora, lo que nosotros... O sea, más de lo mismo. Más de lo mismo, más de endeudamiento, y lo que nosotros señalamos es que nos abrimos a que efectivamente exista un crédito nuevo, pero ese crédito tiene que ser un crédito de transición hacia una política pública de gratuidad total en la educación, que es a lo que Chile debería apuntar. Exacto, pero ese crédito que dices tú de transición podría eventualmente ser algo similar al CAE, pero
ya acá ya tenemos 4 soluciones sumamente importantes, sin intereses, no en UF, sin DICOM, y la cuarta no me acuerdo cuál era. Lo que pasa, Cristina, es lo siguiente, que a principio de año Sebastián Piñera presentó en el Congreso un proyecto de reemplazo del crédito condonacional del Estado, al cual nos invitaron como movimiento a participar dentro de la discusión parlamentaria, pero hace un par de meses se le quitó la urgencia a ese proyecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estamos igual o peor a como estábamos hace 4 años? ¿Y qué tal era el proyecto? Malo el proyecto. Ni siquiera el gobierno tenía claro cómo se iba a administrar este nuevo Claro, crédito. es que no podemos cambiar algo malo por algo igual de malo, o un poco más malo o un poco Ahora, menos ¿cuánto malo? costaría, según, no sé si tienen la información y se lo han estudiado, pero cuánto costaría la gratuidad universal? Mira, la condonación costaría 9.000 millones de dólares, ¿ya? Y la gratuidad universal cerca de lo mismo. ¿Sabes por qué sabemos eso? Porque todos los años la ley de presupuestos, con lo cual se financia esta gratuidad, sistema voucher de pago, que finalmente termina siendo una beca, pero bueno, gratuidad de alguna u otra forma, que viene a beneficiar a muchas familias, el mismo monto el que se destina a que los bancos sigan participando dentro de la licitación que año a año se le da para que sigan dentro del negocio del crédito del Estado. Por tanto, cuando señalan hoy día que no existe dinero para buscar la condonación, cuando señalan hoy día que no hay plata para poder tener un sistema público de gratuidad total en la educación superior, nosotros nos cuestionamos totalmente eso. O sea, dinero hay, aquí se han desfalcado por parte de Carabineros de Chile, por parte de los militares y de otras instituciones públicas mucho dinero, y no ha sido destinado a algo que hoy día vendría a beneficiar no solamente a las familias más humildes, sino que también a la economía. Tú bien lo decías, Ricardo, la gente hoy día no se puede comprar una casa. Imagínate un deudor del CAE. ¿Cuánto va a tener que estar toda su vida viviendo allegado en las casas? Es que, ¿sabes lo que sucede? Que finalmente la deuda universitaria no afecta solo a los sectores más vulnerables de la población. Esto nos afecta a todos, a la clase media, a la clase media. Yo podría decir, sin querer pecar de poco ajustar la realidad, yo te digo, solamente creo que al segmento AB de nuestra población el tema del gasto de educación superior no sería tema, porque no le golpee, pero yo te diría de la BC1 hacia abajo, cuando hoy día tú tienes una carrera universitaria, te lo digo con mucha inocente causa, tengo hijas en la universidad, te cuesta 650.000 pesos, es decir, te cuesta 2 sueldos mínimos. Y tengo 2 en la universidad, estamos hablando que necesitáis 4 sueldos mínimos para mandar a estudiar a 2 personas. Entonces, o bien los precios de la educación superior hoy día están absolutamente, que ese es otro tema muy absolutamente descolocados con la realidad nacional, o bien esto afecta a cualquier familia en Chile. Esto no es un problema de los más desposeídos. No, al revés. Porque cuando hablamos del problema, por ejemplo, las pensiones, ok, afecta al adulto mayor, que es un segmento grande de la población, pero el tema de la educación es algo que afecta a toda familia. Y es el futuro de nuestro país, por eso estamos conversándolo aquí en El Abogado, que ha sido nuestra intención de poder ir canalizando todos los temas que están dando vuelta, que son todos sumamente importantes, pero a mí en lo personal concuerdo absolutamente contigo, Juan Pablo. Creo que de que hay plata, de que está mal distribuida, y que a pesar de que todo es importante, creo que la educación de nuestros hijos nos va a asegurar el día de mañana una mejor sociedad. Y ahí es donde tenemos que poner y a nuestros hijos, Kichi, y a nuestros hijos, y a los jóvenes de nuestro país que vayan a la universidad a estudiar. Que en la universidad estudiar y aprender, no endeudarse. No es posible que junto con esta deuda millonaria con la cual salen los alumnos producto del CAE, más encima los bancos, las casas comerciales, los patios de universidad, en vez de estar repartiendo libros, estar repartiendo tarjetas de crédito. No, a la vuelta vamos a conversar eso, porque ese otro temazo que también tiene que ver con las deudas de los jóvenes. Vamos y ya volvemos. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. ¿Usted fue al colegio? Stop es deténgase. Deténgase. Ya, entonces, stop, pero siempre fui porfiado. Usted queda como... Siempre fui porfiado, bueno para reclamar. Que lo anotaban ahí por portarse mal. Yo tenía harta anotación negativa en el colegio. No me cabe ni una duda. Mucha. Ese es otro tema. Un saludo a mis profesores. Porque a los 18 años, además de la deuda del CAE, entran las casas comerciales, los bancos, las universidades, repartir como tarjetitas de invitación al cumpleaños y damos con la débito, con la tarjeta de crédito. Y eso también a una persona que no ha tenido nunca educación financiera, obviamente va a terminar endeudado.
Sí, por cierto que hoy día nuestros jóvenes, la banca ha visto en este segmento de la población un tremendo negociado. Claro. Ya no les basta con solamente endeudarlo a través del crédito oral del Estado, sino que también a través de la apertura de numerosos productos. Da una pena, a mí me da una pena y me da una tristeza cuando es que un cabro de 20 años en una conocida cadena de hamburguesa está comprando su combo, invitando a sus amigos con una tarjeta de una casa comercial que le permite comprar ahí. O bien están echando benzina en una conocida también cadena de combustible de otro país con una tarjeta que también entrega una casa comercial. O bien están sacando un avance en efectivo con una tarjeta de un supermercado, de una cadena de supermercados también muy grande en nuestro país. Da una pena porque tú dices, este joven no tiene... Nadie se preocupaba aquí, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los centros de formación técnica, ni en los institutos profesionales, de darle una pequeña barnizada de educación financiera a nuestros jóvenes. Los jóvenes, con tal de tener la liquidez y con tal de pasar el plástico, con tal de andar con una tarjeta de crédito, que ojo... Y porque tampoco tienen conciencia yo de me lo que recuerdo puede pasar. cuando era un estudiante universitario, tenía acceso a algunas herramientas financieras o algunas herramientas de crédito. Hoy día hay bancos de capitales españoles, para no decirte cuál es, que inclusive a jóvenes de prestigiosas universidades, de prestigiosas carreras, les entregan de estas tarjetas negras, que se supone que son de estas tarjetas black, que se supone que son para segmentos altos de la población, y se le entregan a un niño de 18 años. Eso es un crimen, porque es inducir al uso del dinero plástico, que es lo que hoy día tiene nuestra sociedad reventada. Y que además ni siquiera muchos de ellos lo hacen con mala intención, sino que no tienen conciencia de en qué se pueden terminar metiendo producto de pasar la tarjeta una y otra vez. Oiga, estaba revisando el WhatsApp de una pregunta que nos llegó de un televidente nuestro. Oiga, que está conectado. Y yo creo que Juan Pablo puede dar una mucha mejor respuesta para mí que la que voy a Escuchemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosy. Hace muy poquito que descubrí el programa El Abogado y encuentro que es una tremenda instancia de educación en cuanto a lo que es cultura financiera, algo que nos hace mucha falta en el país. Quiero hacerles la siguiente consulta. Las deudas que se generaron por obtener crédito fiscal, lo que después pasó a llamarse Fondo Solidario, ¿pueden declararse prescritas y cuál es el proceso para ello? Muchas gracias y los felicito por el programa. Muchas gracias, mi querida Rosy. Y yo, aparte de que amo este programa, yo de verdad creo que debería ser cadena nacional, siempre lo digo, porque se habla de verdad con temas, y como dices tú, pastelero tus pasteles, con las personas que corresponden. ¿Qué le podemos contestar a Rosy? Bueno, yo también soy deudor del Fondo Solidario, que es el crédito que tiene Rosy, y las deudas del crédito del Fondo Solidario, si bien sí se pueden repactar, a diferencia que las del CAE, la tasa de interés sube mucho, y eso queda en manos de una administradora privada que es Orsán, Gestión de Universidades, que termina cobrándole el doble, incluso el triple a la gente. Por tanto, yo lo que le recomiendo es que si puede prescribir su deuda, la prescriba. Se puede prescribir, porque esa era la otra pregunta. Se puede prescribir bajo ciertas condiciones, que es que ella tenga que arrancar 5 años, en donde no tiene que ni siquiera ir a la universidad, en caso que esté cesante, a presentar la declaración jurada que te piden año tras año para demostrar tu cesantía. Si ella hace eso, está interrumpiendo el plazo de prescripción, ¿ya? Es complicado porque va a estar en DICOM, tiene que estar atenta al sacar su clave única en el registro civil o en las oficinas de Chile Atiende, para que esté revisando en la página del Poder Judicial constantemente si la Casa de Estudios la demanda. Si la demanda, tiene que hacerse asesorar judicialmente para poder defenderse. Hay un riesgo, efectivamente hay un riesgo. Qué complejo nosotros todo. tenemos un manual de no pago estudiantil que lo pueden descargar de la página del movimiento, que es deudaeducativa.cl, en donde hay un apartado para que puedan revisar cómo poder evadir la deuda del Fondo Solidario. Ahora, pero tiene un riesgo. Hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo, por eso si lo hacen, el consejo es que busquen asesoría legal profesional como la que traga Ricardo, para que lo hagan acompañado de un profesional judicial, porque efectivamente esta deuda que cae en manos de un acreedor, te pueden demandar efectivamente. Hay un mito en Chile que dicen por deudas de educación no te pueden demandar. No, sí te pueden demandar. Eso es falso. Me lo ha enseñado No mi querido crean Ricardo. mito, Pero ¿qué puede pasar si tú dejas de pagar? Lo lamentable de lo que comenta Juan Pablo Kichi es que finalmente por una deuda que contrajiste por ser alguien en la vida, exacto, por tratar de superar, de ser la primera generación de profesional dentro de tu familia, por tratar de darle un mejor bienestar a tus cercanos, porque tus padres sienten orgullo, te tienes que terminar comportando casi como un delincuente, tratando de arrancar del corre que te pilla. O sea, el costo de la universidad es tan caro en todo ámbito, que uno la debería pensar un poquito más a ver si vale la pena o no estudiar, y estamos cerrando las puertas a nuestros jóvenes. Yo encuentro tremendamente lamentable que tengamos que recurrir a argumentos legales por algo que debe operar casi de pleno derecho. Claro. Porque si bien es cierto, como yo lo que le encuentro mucha razón a Juan Pablo, de las múltiples cosas que hemos hablado, de todo lo que hemos comentado, es que aquí estamos hablando de un derecho que está consagrado en la Constitución.
Si no estamos hablando de algo, dentro de la pirámide de Maslow podríamos hablar de que es algo que está en la base, ¿no? No estamos hablando de autorrealización. Juan Pablo, ¿te gustaría dar tu página web, deudaeducativa.cl? Sí, tenemos un fanpage de Facebook que tiene cerca de 85.000 seguidores, Deuda Educativa, la página del movimiento. Invitar a sumarse a todo aquel que tenga deuda del crédito Corfo, crédito CAE, crédito del Fondo Solidario u otras deudas universitarias a que se sumen. Estamos realizando los fines de semana en Santiago y ahora también en regiones distintos cabildos para recoger sus experiencias y crear un programa de condonación de la deuda, de mejoramiento de las condiciones abusivas que hoy día hemos tenido durante muchos años, para presentárselo al gobierno, a Sebastián Piñera, y que dentro de estas soluciones sociales que él está ofreciendo seamos considerados, pero seamos considerados con soluciones reales, concretas, y no nunca más soluciones que son creadas entre cuatro paredes por los políticos que todos conocen. Y no cambiar algo malo por algo pésimo, porque al final es lo mismo. Muchas gracias, querido Juan Pablo, que te vaya pero muy bien. Gracias por visitarnos. Y voy a agradecer absolutamente, querido Ricardo, la pregunta de Pamela. Vamos a escuchar. Porque nos va a permitir poder aprender. Entré a la universidad y me ofrecieron una tarjeta de crédito. ¿Cómo hacer un buen uso? Qué importante, porque uno entra a la universidad, no tiene ingresos, ya ponte que tengas un pitutito de vez en cuando, que ganas unas luquitas y tienes una tarjeta con disponibilidad de, no sé, 500 lucas. ¿Cómo la uso? A ver, si usted me pregunta, yo le diría a Pamela, si usted entra a la universidad, le entregan una tarjeta de crédito, vaya a la escuela de arte o de artes plásticas, pide una tarjeta y rómpala, pero no tiene ningún sentido lo que está haciendo. La tarjeta de crédito es una herramienta para gente que genera ingresos, y cuando estamos estudiando en la universidad no estamos generando ingresos. De manera tal, Pamela, que mi primer consejo es devuélvala. En segundo lugar, si la va a ocupar porque usted genera algún pituto, porque genera algunos ingresos pequeños, trate de ocuparla en la medida que nosotros diferimos pago, más interés pagamos. Ocúpela en una cuota y paga el total facturado. No se le ocurra nunca, pero nunca, Pamela, pagar el pago mínimo. Ahí podría estar destinando hasta el 95% de lo que paga en gastos de cobranza e intereses. No ocupe estas promociones de cuando compra productos de bajo monto, que le dicen 3 cuotas precio contado, 6 cuotas precio contado. Una cosa es que no le cobren interés y otra cosa son los costos de mantención y administración de tarjeta de crédito que usted está pagando todos los meses. En consecuencia, Pamela, no caiga en este mecanismo que induce al consumo, que en enero las vacaciones, que en febrero el Día de los Enamorados, que en marzo las patentes, que en abril Semana Santa, que en mayo el Día de la Mamá, que en junio el Día del Papá, que en julio las vacaciones de invierno, que en agosto el Día del Niño. No caiga en esta maquinaria que hace que hoy día sean 4.600.000 chinos que están en DICOM y que sean más de 30 millones estos plásticos que andan dando vuelta en nuestros bolsillos. Lo importante sería, para poder usarla, si es que tú la quieres usar para no andar, por ejemplo, con los billetes en la calle, que puede ser peligroso, etcétera, tienes 100, gasta 100, no más. Si tienes 100, gaste 90 y ahorra 10. Ah, bueno, eso sería el ideal, obvio. Eso sería el ideal. Ese tiene que ser nuestro consejo. Ay, porque siempre tiene respuestas tan buenas. Porque hay que ahorrar. Porque sí, po, lo que nos tiene hoy, ¿escucharon, chiquillos? Nuestro sistema financiero se alimenta de nuestra incapacidad de ahorro y de nuestro exceso de consumo. Ahórrese un par de cositas y... Ahórrese problemas. No va a ahorrar dinero solamente, a ahorrar problemas también. Muy bien. Después de eso nos vamos a un pequeño corte. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Ya lo sabes, y también tenemos nuestro WhatsApp, más 569 40 23 8905. Nos quedan pocos segundos, pero le faltó septiembre, tiquitiquití, agosto, o sea, octubre, Halloween. Noviembre estamos zafados, diciembre la Navidad. Y noviembre cumpleaños de mi mamá, así que igual tengo que gastar. Chao. Oiga, cuídese. Defensadeudores.cl, y que las deudas no sean su problema. Recuerde que hoy día las deudas tienen solución. Ahí está, defensadeudores.cl. Su tranquilidad es un derecho. Así es, y la primera consulta gratis, un besito, cuídense, chao, chao, que tengan un lindo día.